Hola, somos Julia, Ariadna, Nuria y yo Ángel. Y somos alumnos de cuarto de la ESO de IES Massamagrell. Hoy os vamos a presentar nuestro proyecto de electromagnetismo bajo control, el imán que se puede frenar y acelerar. Para el cual nos ha ayudado la profesora Eva Pérez Sánchez. Vamos a hacer una carrera de imanes. Tenemos imanes que son iguales y los vamos a tirar por tubos de diferentes materiales. Este es de cobre, de aluminio y de plástico PVC. Primero vamos a comprobar que a los tubos no se imantan y tampoco al material que los sostiene. Bien, 3, 2, 1, ya. Al realizar este proyecto, nos hemos planteado el objetivo de estudiar de forma experimental cómo influyen los diferentes fenómenos de inducción electromagnética en el movimiento de un imán. Para ello, analizamos la caída de un imán de neodimio por diferentes tubos conductores y no conductores, como son el tubo de cobre, el tubo de aluminio y el tubo de PVC. El objetivo de este proyecto es demostrar que el movimiento de un imán en un material conductor genera unas corrientes eléctricas inducidas que originan una fuerza de frenado opuesta al movimiento que lo ralentiza. Asimismo, se ha construido una bobina de cobre con la intención de producir una aceleración. A comienzos del siglo XIX se pensaba que la electricidad y el magnetismo eran fenómenos independientes. Esto cambió en 1820, cuando Oreste descubrió que una corriente eléctrica desviaba una aguja imantada, demostrando que una corriente genera un campo magnético. Como vamos a demostrar con el siguiente montaje. Cuando no pasa la corriente por la bobina, el núcleo de hierro no está imantado y el clip se cae. Cuando pasa corriente por la bobina, se crea un campo magnético, el núcleo de hierro se imanta y el clip no se cae. Faraday se preguntó si el proceso inverso era posible y descubrió la inducción electromagnética, es decir, un cambio en el flujo magnético a través de un conductor produce una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica. Hemos utilizado tubos de PVC, aluminio y cobre para comprobar cómo varía tanto la posición como el tiempo de caída al tirar el imán de neodimio. Hemos cogido un soporte y le hemos puesto dos pinzas para que pueda aguantar el tubo que queramos poner, en este caso el de cobre. Siempre intentando que el soporte no tenga nada metálico para que no altere el tiempo ni la posición del imán. Aquí arriba tenemos el sensor que está conectado al X-Ployer GLX de Pasco, que nos dice tanto la posición como el tiempo de caída al tirar el imán de neodimio. Cuando estamos empezando el trabajo, vimos que el sensor se liaba por todo lo que estaba alrededor del tubo, entonces decidimos ponerle una hoja viendo el radio perfecto del tubo y así que no se liara con todo el externo al tubo y solo viera lo que hubiera dentro. Entonces, cuando cogemos el imán, lo tiramos por aquí y a la misma vez que le apretamos al X-Ployer. Una vez que cae lo paramos, de aquí ya tendríamos a la gráfica hecha. Este cronómetro digital lo utilizamos para medir el tiempo que tarda en caer el imán en caída libre. En este conectamos dos sensores de movimiento en cada extremo del tubo para que cuando lo detecte comience el movimiento y acabe, y funciona así. Detecta el movimiento y comienza, y abajo lo vuelve a detectar y acaba. La bobina de cobre la hemos construido enrollándola en un tubo que tenga un diámetro que nos permita meter la pila. Por ejemplo, en este tubo de cobre se mete, comprobamos que podemos meterla y a través de un hilamento de cobre lo enrollamos. Entonces, llegamos a este resultado, que es una bobina que está bastante bien. Y lo que hacemos es que ponemos pilas en los extremos de norte y sur de la pila y al entrar debería de empujarse induciendo corrientes que son de la pila, no son el mismo fundamento que utilizamos para el imán por el tubo. Donde hemos podido comprobar que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, en el caso del tubo de cobre, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el caso del tubo de aluminio y de PVC. A partir del estudio experimental realizado, se observa que la caída de un imán de neodimio a través de un tubo conductor es muy diferente a la caída libre o la caída por un tubo de PVC. En el tubo de cobre, el imán desciende mucho más lentamente y con una velocidad prácticamente constante. Esto se debe a que su movimiento induce corrientes eléctricas en el conductor que generan un campo magnético opuesto al movimiento, produciendo una fuerza de frenado que equilibra el peso del imán. Cuanto menos campo magnético, menos fuerza de frenado y por tanto más rápido va el imán. Al comparar este comportamiento con la caída en un tubo de PVC donde no se generan corrientes inducidas, se observa que el tiempo de caída es mucho menor y cercano
al tiempo en una caída libre. Eso demuestra que el material del tubo influye de forma decisiva en el movimiento del imán. Por último, el experimento con una bobina de cobre muestra que también se puede producir una aceleración cuando se aplica una corriente eléctrica externa, lo que permite generar fuerzas magnéticas capaces de impulsar el movimiento.